Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ante la ola de críticas provenientes de miembros del Ejecutivo y el propalamiento de campañas mediáticas de desprestigio contra la imagen de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por investigar los presuntos vínculos con la corrupción que recaen en el mandatario Pedro Castillo, la Asociación de Magistrados del Perú presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resguardar la integridad de la fiscal y su familia. Según detalla el documento presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Benavides requeriría la adopción de las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud de su persona, así como de su núcleo familiar, por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos estarían en riesgo de daño irreparable por su actual cargo como fiscal de la Nación. Cabe recordar en ese sentido que en los últimos días la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha denunciado un seguimiento en su contra, precisando que hubo un dron volando los exteriores de su vivienda. La supuesta campaña de desprestigio, además, contaría con el apoyo de diversos miembros del Ejecutivo, como el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Como recordamos, en diversas oportunidades el Premier se ha pronunciado en contra del accionar de Patricia Benavides, asegurando que una justicia clasista persigue al presidente por motivos de discriminación racial. Y por si fuera poco, el Premier llegó también al extremo de denunciar públicamente, sin ninguna prueba, que el sistema judicial de nuestro país habría sido copado por el narcotráfico. Se espera, por lo tanto, que esta grave situación denunciada por la fiscal de la Nación se pueda remediar, para que así la justicia pueda proseguir con su labor y todos los peruanos podamos conocer la realidad de las acusaciones contra el presidente Castillo. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. ¿Sabía usted que los gobiernos regionales se van dejando una deuda acumulada de 36.000 millones de soles? Escuchó bien, 36.000 millones de soles que los gobiernos regionales deben a sus electores entre obras sin ejecutar y gastos de corrupción. Según estimaciones de la Contraloría General de la República, tan solo la corrupción genera una pérdida económica superior a los 18.000 millones de soles. Aproximadamente son 18.384 millones de soles entre el 2019 y el 2021. Y sin considerar este último año, ¿no? Que en todo caso estamos hablando de una importante cantidad de dinero, son 18.000 millones de soles, ¿no? Perdidos por corrupción, sin contar además lo no ejecutado, ¿no? Que son más o menos como 21.000 millones de soles. En total, 36.000 millones de soles son lo que se pierden en los gobiernos regionales entre su falta de gestión y la corrupción, ¿no? El último informe del Centro LIBE revela que los gobernadores salientes acumulan 557 investigaciones activas ante la Fiscalía, 70% de ellas por corrupción, un flagelo que roba descaradamente a una población que podría caer nuevamente en el error de una mala elección. Si a ti te falta carreteras, te faltan vías en buen estado, no hay mantenimiento en los parques de tu distrito, no tienes un buen servicio de recojo de basura, las municipalidades tienen dinero y la forma en la que te están haciendo pagar la corrupción es no pagándoles a un buen servicio para que te atiendan a ti como ciudadano en tu distrito. No te van a quitar tu sueldo, no van a quitarte, digamos, tu propiedad, pero de alguna manera te están expropiando al no darte todos los buenos servicios públicos que podrías tener para esa cantidad de dinero que tiene destinada la municipalidad o el gobierno regional. Es importante, antes de votar, recordar que las municipalidades manejan el 64% del presupuesto público destinado a agua y saneamiento, mientras que los gobiernos regionales son los responsables del 47% del presupuesto de salud del Estado y más del 50% destinado a educación. Nos quejamos de que tenemos mala educación y mala salud, y el 50%
del presupuesto de educación está en manos de los peores gestores de los 4 que tenemos en el Estado, de acuerdo con los mismos ciudadanos. O sea, los ciudadanos desaprueban especialmente a los gobiernos regionales, y ellos son los que concentran la mayor cantidad de presupuesto de educación y de salud, que son los puntos más importantes en términos sociales para la población. ¿En qué manos confiamos la administración de nuestros recursos? Aún estamos a tiempo de emitir un voto informado. El lunes 3 de octubre, día posterior a las elecciones regionales y municipales 2022, ha sido declarado como día no laborable compensable para las personas que fueron escogidas como miembros de mesa. Esto, según el decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, para aquellas personas que trabajen en lugares distintos a su zona de votación, es decir, tengan que movilizarse de localidad para cumplir con su labor cívica, estos no laborarán el viernes 30 de septiembre, sábado 1 de octubre, domingo 2 de octubre, ni tampoco el lunes 3 de octubre. Finalmente, el decreto precisa que todas las personas que laboren el domingo 2 de octubre tienen derecho a un permiso dentro de su jornada laboral para ejercer su voto. Esta medida ha sido dictada tanto para personas empleadas en el sector privado como en el público, y para que los trabajadores puedan acceder a este beneficio, deben presentar a su empleador el certificado de participación en las elecciones entregado por la OMPE, tanto en su versión física o digital. Cabe recordar que los empleadores deben de coordinar con sus trabajadores que fueron escogidos como miembros de mesa la posterior recuperación de horas laborables. La Contraloría General de la República ha identificado casos de corrupción a través de operativos a gobiernos regionales y municipales y concluyó que del 2019 al 2021 el país perdió más de 33 millones de soles por esta situación. Las regiones con más casos de corrupción son Ancash, Puno, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Loreto, Lambayeque y Piura. En ese sentido, la Unidad de Análisis de Data del Comercio estudió las propuestas de 79 candidatos de estas regiones y encontró que solo una de las 9 principales iniciativas anticorrupción es viable. De hecho, según expertos en la materia consultados por el comercio, la única iniciativa viable sería la implementación de un gobierno digital y la simplificación administrativa, es decir, digitalización de los procesos, cuentas fiscales y eliminación de la burocracia, favoreciendo la transparencia. Además, identificaron una propuesta parcialmente viable, que es la contratación de funcionarios por meritocracia. Sin embargo, los expertos aseguran que la contratación de personal por experiencia, preparación y o sin antecedentes de corrupción no asegura la eficacia de esta iniciativa y resulta mejor tener una entidad autónoma que se encargue de esta función, es decir, de fiscalización. A días de las elecciones regionales y municipales 2022 es importante analizar si las propuestas que proponen los candidatos son técnicamente viables o si representan puro populismo. Los comicios están a la vuelta de la esquina y el panorama electoral este año ha traído más incertidumbres que certezas. A pocas horas de elegir a nuestras nuevas autoridades, cae de madura la pregunta recurrente: ¿estamos realmente informados para una buena elección? Yo creo que no, eso no ha cambiado mucho porque las campañas de marketing, publicidad, faranduleras de los políticos han generado que la distracción popular se vaya para allá. O sea, la gente mira más al TikTok del candidato, pese a que nosotros hemos entrado en esas redes. El TikTok del candidato haciendo el ridículo llama mucho más la atención que una información que es pro. Precisamente la Asociación Civil Cuscachay ha publicado en los últimos meses las investigaciones realizadas a candidatos municipales y regionales de gran parte del país. Procesos por corrupción, denuncias familiares y hasta deudas son algunas de las perlas encontradas. Hemos hecho un ranking de los partidos nacionales, ¿no? Y realmente todos los partidos nacionales tienen un tipo de corruptor, cosa que a mí sí me sorprendió porque yo pensé que algunos iba a escapar, pero ninguno se escapa. No pensábamos encontrar tanto caso rojo, ¿no? Como violencia familiar, muchas demandas de alimentos, bastantes demandas de alimentos, sentencias de alimentos, y entonces eso, tú dices, oye, si un candidato no es capaz
de cumplir con su familia, ¿cómo va a cumplir con la población? Las investigaciones revelan un escenario poco alentador. Sin embargo, ante el análisis del especialista, el sistema político está debilitado y el poder recae con más fuerza en las manos ciudadanas. Hoy día los políticos son débiles, hoy, en este momento en la candidatura. Hacen lo que sea por un voto, hasta el ridículo hacen el. Pues hoy, en este momento que son débiles, nosotros estamos en una balanza encima. Hoy que nosotros somos los poderosos, para decir, oye, ¿sabes qué? No te creo, o no me estás cumpliendo la promesa, no me estás sustentando la promesa. ¿Y usted emitirá un voto informado? Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Para el año 2023, la economía de Argentina crecerá en una insuficiente tasa del 2%, con una inflación del 60%. Es decir, los productos y servicios seguirán teniendo un costo elevado, según el proyecto enviado por el gobierno al Congreso del país sudamericano. Esto confirma la prolongación de la crisis económica argentina hasta el próximo año. Este país, aunque es considerado la tercera economía más grande de América Latina, viene sumergido en una grave crisis económica durante los últimos años, agravada por el gobierno populista y asistencialista de Alberto Fernández. Las políticas económicas del gobierno han causado una elevación del nivel de pobreza y un importante déficit fiscal, lo que quiere decir que Argentina no puede recaudar el dinero necesario para cubrir sus gastos. Todo esto ha causado una inflación del 95% para finales del año 2022. Las críticas al gobierno no se han hecho esperar y se acentúa en este contexto. Lo que se reprocha al presidente argentino Alberto Fernández es haber basado el modelo económico en el gasto público y los subsidios, es decir, los bonos, para impulsar el consumo interno. Esta postura del gobierno de izquierda ha generado la crisis económica de hoy, ya que está incapacitado para resolver cualquier conflicto. Esta situación genera que la desaprobación del presidente Fernández alcance un 73.2%. Asimismo, los argentinos consideran que la inflación se debe principalmente a la corrupción. Este problema es similar a lo que atraviesa nuestro país, donde los gobernantes no toman las decisiones correctas. En consecuencia, los peruanos somos quienes sufrimos las consecuencias. La subida de precios de alimentos como la papa a raíz de la falta de compra de urea por parte del gobierno es un ejemplo claro de cómo la canasta familiar se ve perjudicada ante el mal manejo del Estado peruano. No repitamos el ejemplo argentino. Más cuestionamientos al proceso de ascensos policiales. Sucede que 300 efectivos de las jerarquías de comandante, mayor y capitán de la Policía Nacional del Perú quedaron fuera del proceso tras no ser considerados aptos porque el decreto de urgencia que los beneficiaba sobre el tiempo de servicios fuera de Lima y Callao fue derogado por el Congreso. Esta cuestionada decisión ha perjudicado la continuidad de la carrera policial de 300 efectivos que han participado de importantes operativos de seguridad nacional y de lucha contra la corrupción, como lo fueron el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, lucha contra el terrorismo en el Braen, contra los remanentes senderistas liderados por Víctor Quispe Palomino, además de agentes que investigaron organizaciones criminales integradas por políticos. Pero esto no es todo. El diario La República informó de las inconsistencias en el proceso de ascensos después de la derogación del decreto supremo. Según informó el medio de comunicación, unos 15 oficiales que no cumplían con los requisitos para ascender vieron aceptados sus pedidos de ascenso por el ex comandante general de la PNP, teniente general Luis Vera Llerena. Y es que durante la gestión de María del Carmen Alba como titular del Parlamento, el Congreso derogó por insistencia un decreto de urgencia que estipulaba que todo agente policial que quisiera ascender de cargo debía haber prestado un tiempo de servicio en provincias fuera de Lima y Callao. Durante la gestión de Alba se exoneró de manera temporal el cumplimiento de este requisito. Sin embargo, fuentes policiales consultadas por La República aseguraron que la derogación del decreto de urgencia entraría recién en vigencia para los ascensos del 2024 y 2025. En ese sentido, cuestionaron por qué está siendo aplicado ahora. Todo esto hace que en el cuerpo policial se genere una sensación de que no todos son medidos con la misma vara. Lamentable.
El 30 de septiembre es el día central de la festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco. Se trata de una celebración de 4 días del 28 de septiembre al 2 de octubre. Durante estas fechas se realizan actividades como festivales de danza costumbristas, ferias artesanales y gastronómicas, y por la noche se adorna el cielo jeronimiano con fuegos artificiales. Esta festividad es catalogada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, reconociendo que esta fiesta es una tradición religiosa de gran riqueza simbólica y ritual. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.